Vamos a ir arrancando. Total, va a quedar todo grabado. Buenos días a todos. Qué bueno que nos podamos juntar seguido. La semana pasada otra vez esta semana. Y hoy, bueno, los voy a dejar con todos ustedes al doctor Gonzalo Márquez, vicedirector del Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, quien nos va a estar contando sobre la nueva sección del Boletín de la SAP, la publicación de Data Paper. Quiero hacer una aclaración. Seguramente nos van a ir surgiendo dudas, preguntas. La idea es que las vayan poniendo en el chat o esperemos que termine un poquito de contarnos lo que nos quiere contar Gonzalo y bueno, después hacemos todo el intercambio, todas las preguntas que quieran hacer. Gracias por tomarse este tiempo y gracias Gonzalo por venir a contarnos. La verdad que muchísimas gracias. No, no, yo quería agradecerles a ustedes porque eh, esto es como un desafío que nosotros estamos empezando desde el boletín, esto de crear nuevas secciones y poder darle volumen, que tiene que ver con también la demanda, ¿no?, que hay desde la comunidad botánica para poder generar nuevos papers, para hacer crecer un poco al boletín de la SA, para hacer crecer a la Sociedad Argentina de Botánica y a la botánica argentina. Así que yo les agradezco a ustedes que nos den la oportunidad de poder venir a contar lo que estamos haciendo. Bueno, voy a hacer una presentación. La idea es breve. Yo no soy especialista en dataset, pero sí he publicado dataset. Hablo mucho con Anabela. Anabela Plus, que todos la conocen, hace rato que viene planteando el tema de generar esta sección dentro del boletín de la SAP. Y bueno, definimos abrirla. Hay algunos artículos que están empezando a llegar. De hecho, hay un artículo que ya está en revisión y que va a ser el primero que se va a publicar. Un artículo muy interesante porque no solamente plantea la discusión sobre un set de datos, sino que es una curación de datos que da resultados novedosos. Así que me parece que es complejo el tema de los datasets. No se circunscribe solamente a presentar un set de datos, sino discutir con novedades esos datos que ya existen en muchas colecciones y en nuevas colecciones. Voy a empezar con la presentación. Bueno, va a ser una presentación breve, pero espero que ilustrativa para que podamos después debatir un poco sobre qué viene o cómo ven ustedes que pueden acercar papers, pueden acercar presentaciones, manuscritos al boletín. Y la clave de todo está en comprender un poco qué es lo que se publica en un set de datos. No es un paper común, es un paper sobre los datos. Datos que ustedes saben manejar, que ustedes generan, bases de datos. Acá en la red del barrio ha habido formaciones respecto a cómo armar dataset, cómo tratar los datos, cómo ordenarlos. Bueno, ahora un poco la idea es publicarlos. Eh, Vuelvo a lo mismo. La idea de de estas publicaciones es hablar sobre los datos, no hablar sobre cómo los datos afectan una investigación o cómo los datos son el- la corroboración empírica de una hipótesis, ¿no? Acá uno lo que hace es publicar los datos de una manera particular y discutirlos un poco también, ¿no? Pero discutir sobre todo los metadatos de esos datos, que los metadatos, como todos sabemos, son los datos de los datos. ¿Dónde se publican? Se publican en revistas científicas. ¿Por qué? Porque tienen una estructura particular que hay que respetar, porque la idea es un poco homogeneizar esta estructura a nivel internacional, porque ha habido publicaciones de datos que se vuelven un poco caóticas y hay una tendencia en los últimos años a ordenar un poco esta información para darle una lógica y que todos podamos utilizar esos datos para realizar investigaciones, ¿no?, posteriores. Como dije antes, el propósito principal de estas publicaciones es discutir los datos. Y no solo ordenarlos, porque no es publicar un listado de datos, no es publicar eh, un amontonamiento de datos, sino más bien es ordenar los datos de una manera particular y discutir esa manera particular de ordenamiento. Que cuando uno discute los metadatos,
discute cómo se coleccionaron, dónde están depositados, qué características ambientales tuvieron, qué distribución espacial tuvieron, qué distribución temporal han tenido. Eso tiene mucho que ver en investigaciones posteriores a los resultados que se esperan de la discusión de esos datos tensados con hipótesis planteadas previamente. ¿Por qué publicar estos artículos de datos? Bueno, yo creo que una de las mayores, eh, para la comunidad científica, una de las mayores beneficios es poder publicar algo que tiene mucho esfuerzo. Construir un set de datos lleva un esfuerzo enorme y todos lo sabemos. Poder ordenarlos, poder buscarlos, catalogarlos, investigarlos, sacarle fotos. Muchas veces hay investigaciones que hacemos nosotros, pequeñas pero importantes porque llevan mucho tiempo también, y que después tienen un efecto en investigaciones posteriores, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Mirar colecciones en herbarios depositados en distintas partes del mundo, también lleva mucho esfuerzo coleccionarlos y todo ese esfuerzo no se ve reflejado en las publicaciones. Entonces, la idea es que ese esfuerzo impacte dentro de nuestro esquema de citación, nuestro esquema de valoración de cómo se lleva adelante la valoración de nuestras investigaciones y al mismo tiempo darle un sentido académico para posteriormente utilizarlos para hacer investigación, ¿no? O sea, es aumentar un poco el reconocimiento de los investigadores al esfuerzo que se hace a la hora de relevar los datos. También aumenta la visibilidad tanto de las revistas como de las personas y mejora la utilización de esos datos para otros investigadores, ¿no? Porque la idea de estos datos es que están en open access. Estos datos están al servicio de todo el mundo, estos datasets suelen tener open access, por lo tanto, estamos publicando para que todos y todas puedan tener un mejor acceso a esos datos. Y al mismo tiempo, nos sirve para hacer un seguimiento eficaz de cómo se van llevando adelante los relevamientos de datos en la región donde nosotros estamos trabajando. Y sobre todo el tema de, hay que tener mucho cuidado en esto de los datos, cómo se citan estos trabajos, porque a veces se citan los datasets, no los artículos de datos. Entonces, poder ordenarlos, poder tenerlos, digamos, estandarizados, los artículos de datos, hace que nosotros podamos tener mayores citaciones. Ahora, ¿por qué surge esta necesidad? Porque hay un aumento cada vez más significativo de la producción de estos data papers. ¿Y qué sucede? Que en Argentina no hay ninguna revista que los publique, por lo menos hasta ahora. Y en Latinoamérica son muy pocas las que los publican. En español hay muy pocas que los publican. Por lo tanto, el boletín tomó la definición de hacerlo porque es una necesidad de todos y todas. No podemos seguir publicando en revistas extranjeras temas tan soberanos como los datos nuestros, ¿no? Por lo tanto, fue una decisión hasta política, diría, de poder llevar adelante esta nueva sección. Y la persona que está a cargo de esta sección es Anabela Plos, que creo que todos estamos de acuerdo que es la persona más adecuada para llevar adelante la parte eh, de gestión de la publicación de estos datos, porque ella, que tiene mucha experiencia, va a hacer un filtro grande respecto a si los datos son publicables en este formato o no. Ahora vamos a ver un poco por qué. Un poco para repasar a nivel internacional esto de cómo están impactando estos datasets en las revistas, vemos que cada vez hay más publicaciones y algunos de los beneficios que tienen estas publicaciones son que son, digamos, no tiene que ver con nosotros, recién lo hablábamos con Eliana, porque para los europeos, americanos, asiáticos, estos papers son más baratos. ¿Por qué? Porque son más cortos, son más llanos. Para nosotros es importante que sean gratuitos, ¿no? Pero es alguno de los beneficios que están teniendo a nivel internacional las revistas que tienen alto impacto y que cobran muy caro por cada paper,
que estos papers son un poco más baratos, bastante más baratos. Pero al mismo tiempo hacen crecer el factor de impacto de las revistas. De a poco se está empezando a ver que es importante para las revistas empezar a ver cómo impactan estos papers en sus métricas. Pasando un poco ya a lo que son los datos, eh, para poder publicarlos, eh, hay que ver qué tipo de datos son publicables. Entonces, lo primordial es que los conjuntos de datos sean primarios y originales. Digamos, no tienen que ser secundarios. Los datos secundarios no son publicables y no van a ser aceptados por el boletín, salvo que tengan algún tipo de novedad respecto a la curación de un set de datos existente. Puede ser que un set de datos haya sido publicado o haya sido subido a GBIF. Yo digo GBIF, vamos a hablar de GBIF porque por ahí es el repositorio más importante, pero hay otros repositorios de datos y también van a ser publicados por la revista de la Sociedad Argentina de Botánica, por el boletín. Pero GBIF por ahí es un poco el líder y los que marcan tendencia al respecto, y muchas veces se depositan datos en GBIF que después son retomados, son curados y esa curación da novedades importantes, por lo tanto esos datos se consideran como primarios porque fueron retratados, ¿no? Un tema importante, mayor cantidad de datos es mejor. Mientras más datos podamos volcar a nuestro set de datos y podamos discutir y podamos curar y podamos limpiar, es mejor porque la discusión va a ser mucho más rica, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con, obviamente, en este caso, la información tiene que estar asociada a colecciones biológicas, no son datos colgados del aire, sino que tienen que estar asociados a colecciones biológicas. A la hora de presentar los datos de estas publicaciones, tenemos que tener algunas consideraciones que son importantes, como tener ordenados las coordenadas geográficas, el momento en que fueron coleccionados, algunas cualidades ambientales donde estos datos fueron sacados. Todo lo que un set de datos es importante, pero tiene que estar ordenado y tiene que estar bien coleccionado. Y también hay otro apartado para los datos genómicos que tienen sus características particulares, pero que también son datos que pueden ser publicados en estos trabajos. Bueno, esto es un poco después de tener uno una base de datos armada. Estos son algunos tips de GBIF. Yo los pongo, pero todos lo tienen un poco bastante claros, de cómo curar los datos antes de poder, o sea, cómo testear los datos para después poder llevar adelante un paper de este tipo. Esto todo lo tienen claro porque ya han tenido algunas formaciones al respecto, pero no está de más plantearlo porque después, cuando los papers son presentados, entregados en las revistas, son rebotados porque no están bien curados sus datos, ¿no? Entonces, antes de presentar el paper, hay que usar algunas herramientas tecnológicas como para testear si están bien curados los datos, si están bien presentados y está todo en orden. Así que esto es importante para tenerlo en cuenta. Y yendo directamente a la estructura que le vamos a dar en el boletín de la Sociedad Argentina de Botánica a los datos, esta va a ser la estructura en general. Puede haber algunas variaciones porque hay algunos set de datos que no van digamos, no van a encajar directamente en esta estructura, pero es la estructura general que nosotros planteamos. Después, viendo cada set de datos presentados, cada manuscrito presentado, vamos a ver cómo se acomodan a esta estructura, o si alguno de los títulos de esta estructura no va a ser tenido en cuenta. Pero es un paper, una estructura común de paper, donde va a tener título, autores, abstract, resumen, introducción. La introducción va a ser sobre los datos. No hay que plantear una hipótesis objetiva respecto eh, o hipótesis respecto a lo que uno pretende de estos datos, sino más bien describir un poco cómo fueron tomados estos datos, para qué se tomaron estos datos,
para qué se presenta en este formato y qué estructura tiene. Y cosas importantes a tener en cuenta es, y que van a ser títulos que van a tener estos papers, primero datos del proyecto. Digamos, el proyecto tiene que, digamos, no son datos al azar, son datos que están enmarcados en proyectos particulares. Entonces tiene que tener el título, nombre y apellido de de los que han coleccionado, roles, la fuente de financiamiento, descripción del área de estudio. Todo esto está dentro de la introducción y previa materiales y métodos. Eh, pero sobre todo, lo más importante son las circunstancias en las que fueron coleccionados estos datos o las circunstancias que fueron tomados estos datos de colecciones existentes en el marco de proyectos de investigación. Eso es importante. Después, la cobertura taxonómica. Esto es, por ahí suena complejo porque es claro para algunos datasets, sobre todo cuando estamos haciendo sistemática. Para otros datasets va a ser más complejo, pero lo importante es saber con qué tipo de grupos taxonómicos estamos trabajando, que pueden ser muchos o muy restringidos, pero hay que aclararlo. Si trabajamos con un set de compuesta va a ser mucho más fácil. Si trabajamos con, en mi caso estamos trabajando, yo trabajo en la división paleobotánica del Museo de la Plata, estamos trabajando con las colecciones de holotipos de pólenes y esporas de la colección misma. O sea, el abanico taxonómico es muy grande e incluso incluye a, a la taxonomía paleontológica o paleobotánica. No importa, hay que explicarlo, hay que contarlo, hay que contar todo lo que tiene que ver con la taxonomía de los grupos que estamos trabajando. Después la cobertura geográfica, lo mismo, aunque sea muy amplia, aunque sea o muy restringida, hay que contar detalladamente con qué estamos trabajando. Y técnicamente no hay que hacer un tratado de esto, sino que hay que ser concisos y puntuales. Estamos trabajando con estos grupos que tienen estos grupos taxonómicos, que tienen estas distribuciones geográficas y que fueron coleccionados en este periodo de tiempo, que es la segunda, la tercera, el tercer ítem de coberturas. Esto puede ser amplio. Hay papers que hablan, estamos trabajando con colecciones que van desde 1855 hasta 2025. Pero hay que decirlo, porque es importante en este tipo de papers saber la cobertura temporal de los datos que estamos trabajando. Y después, esto ya es más engorroso, los datos de la colección. Todo lo que sabemos de dataset, ¿no? Sobre todo, es importante por ahí trabajar sobre estructuras de bases de datos preexistentes, porque van a estar en el repositorio y vamos a tener que citarlas. eh, en este caso es los datos de la colección. ¿Dónde están depositadas los datos? En qué base de datos están depositadas? Pero aparte la descripción de la estructura de esa base de datos. En el caso de GIF sabemos cómo está ordenado, pero hay otras bases de datos que cambian un poco. Esto hay que describirlo brevemente porque estamos hablando de los datos y de los metadatos de estos datos. Después viene la estructura de materiales y métodos, que esto es más sencillo, los resultados de estos datos, o sea, discutir un poco la estructura de estos datos, y después describir un poco algunos datos emergentes de estos conjuntos de datos que tienen que ver con temas ambientales, la utilidad de estos estudios o de estos datos, para qué estudios se hacen. Es una descripción un poco de la importancia de los datos que nosotros tomamos, que nosotros discutimos, que nosotros presentamos, y al mismo tiempo algunos datos relevantes ambientales, históricos, em, taxonómicos, pero no taxonómicos de descripción taxonómica, sino de importancia taxonómica o de uso, por ejemplo. Y después la discusión final de estos datos. Un poco para contar cada uno de los pasos novedosos o de los títulos novedosos, los datos del proyecto. Acá vemos un ejemplo de un dataset donde los datos del proyecto está relacionado con estos, en el marco de de qué proyecto se lleva adelante, cuáles son los objetivos de relevar estos datos, em, qué importancia tiene relevar estos datos.
puse algunos ejemplos para que veamos que no hay que ser muy sofisticado, sino que es bastante sencillo estos pasos nuevos que son novedosos por ahí para algunos de nosotros para estructurar el paper, ¿no? Después, las coberturas. Acá vemos cómo, por ejemplo, la cobertura taxonómica de este paper, de qué se trata. Ven que son listados taxonómicos, no son discusiones taxonómicas o información sofisticada sobre la taxonomía de cada grupo, sino que son listados de, de los datos que estamos discutiendo. Después la cobertura temporal, acá vemos que va desde 1861 a 2015. No hay que pensar que porque la amplitud es mucha, los datos no se pueden publicar, porque son emergentes de los sets de datos que estamos trabajando. Así que no nos preocupemos por si estamos trabajando con 100, 150, 200 años de amplitud, porque lo importante son los datos, simplemente es describir de lo que estamos trabajando. Y después la cobertura geográfica es importante y hay distintas maneras de presentarla. Estos papers también tienen muchas imágenes, no nos pensemos que es todo escrito. Está bien visto presentar tablas, está bien visto presentar gráficos que describan o que ayuden a comprender las distintas coberturas, sobre todo la geográfica, pero la temporal también puede ser importante. Así que no duden en incorporar figuras en estos trabajos. Después, los datos de la colección es el anclaje que van a tener esos datos en las bases de datos internacionales. O sea que hay que poner cómo se llama el proyecto y en dónde está anclado y con qué nombre está anclado. Acá vemos algunos ejemplos también de las descripciones de los datasets, dónde están ancladas, cómo fueron tratadas, cómo fueron testeadas. Así que esto es importante. Todos estos nuevos títulos, estas nuevas secciones que van a tener los artículos, tienen que estar plasmadas. Tenemos que acostumbrar, si queremos publicar este tipo de artículos, a llenar estos datos. Y a la hora de relevar y curar nuestros datos, tenemos que ir sacando esa información para volcarla en estos títulos. Por último, se me volvió a trabar. Y por último, la descripción de los conjuntos de datos, estos temas accesorios que tienen que ver sí, con, con hábitat, que tengan estos datos, con temas de importancia económica, con temas de importancia etnográfica. Bueno, todo eso, de esa descripción final, también puede ir acompañada de distintas figuras. Es más, está bien visto que lo acompañen porque va a ser mucho más amigable para el que está leyendo los datos poder testearlo con figuras y comprenderlo mejor. Así que ese era un poco lo que estamos haciendo. Eh, Acá les dejo, esto ya lo deben tener, pero si quieren acceder a distintos papers de dataset para poder ver cómo se estructuran y de qué se trata. Anabela me dijo que les deje este QR para que lo analicen. Y, y bueno, un poco esa es la historia que estamos encarando desde el boletín. Ahora sí me gustaría que conversemos un poco. Vale, quiero dejar conversemos un poco respecto a dudas que tengan, tal vez a otras cosas de las que yo no hablé, que a ustedes les surgen del análisis de los datos. La idea es, estos data papers son bastante distintos, si bien tienen una estructura similar, van a ver que son bastante distintos unos de otros y eso tiene que ver con el tipo de datos que están discutiendo, la calidad de datos que están discutiendo, también el tratamiento que tienen los datos. No son los mismos los datos genómicos moleculares que los datos de herbario, de colecciones palinológicas,
paleobotánicas, bueno, son complejos. Por lo tanto, está bueno poder conversar un poco estos temas. Sobre todo ustedes que están, si bien están en herbarios, tienen distintos tipos de colecciones y tienen acceso a distintos tipos de colecciones, y van a tener investigadores que tienen cotidianamente investigadores que van a ver los materiales y también los investigadores que trabajan en sus colecciones. Tal vez tengan que tener algún tipo de seguimiento o ayuda para poder encarar estos papers. Nuestra intención es que esta sección crezca y dar ayuda y apoyo para acompañar a todos los herbarios del país para poder construir estos datos. Así que vamos a estar a disposición para ayudarlos a construir este tipo de papers. Bueno, Eliana. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad que buenísimo. Ahí se ven los aplausos todos estamos muy agradecidos. Y yo quiero bueno, no escribieron en el chat, así que vayan levantando la mano y ordenadamente haciendo las consultas que quieran. Veo todos los aplausos. Ahí veo la mano, sí. No sé quién levantó primero, si Alejandro o Fabricio. Empezamos por Alejandro. ¿Querés hablar? Bueno, ¿me escuchan? Prendo la Sí, cámara. Perfecto, perfecto. ¿Cómo les va? Muy bueno, Gonzalo, muchas gracias por este resumen. Tengo una consulta. ¿El boletín va a poner así un tipo, una plantilla de las secciones que sí o sí necesitan para estos trabajos? Viste que por ahí se requieren, si no, va a tener muchas idas y vueltas el manuscrito, ¿no? Sí, Parece que no, viste, nosotros tuvimos una experiencia ahí con Anabela de un paper que vos mostrabas recién. Y adecuarse al formato, viste, es un gran paso porque uno está acostumbrado por ahí a escribir de otra forma y hay cosas que sí o sí tienen que estar, viste. Entonces las plantillas por ahí solucionan mucho eso. sí, sí. Es una buena pregunta porque todavía no está subida la plantilla, pero esa es la estructura que le estamos dando. De hecho, la estamos construyendo con Anabela. Es una estructura similar a la que se adoptó en Colombia. ¿Por qué? Para homogeneizar, porque la idea no es competir con otras revistas o para competir con otros países. La idea es poder coordinar con todas las revistas para tener una estructura similar, para que nos vayamos acostumbrando a escribir este tipo de papers de esta manera. Igual hay particularidades. Vos, si escribiste ese paper, hubo que adecuar no solo la cabeza, sino también eh, comprender un poco qué es lo que se está discutiendo. Y lo digo porque a mí me ha pasado también esto de decir, ¿cuál es el objetivo de este paper? Uno está seteado con otro tipo de paper. Uno plantea hipótesis, releva datos, los testea empíricamente y después discute esas hipótesis y saca conclusiones. Esto es otra cosa. Entonces, uno tiene que setearse. Me parece que es interesante hacerlo, sobre todo porque el esfuerzo que lleva a curar datos tiene que ser recompensado de alguna manera. Así que me parece que está bueno. Pero sí, vamos a tener una plantilla general, esos van a ser los títulos, pero no va a ser mandatorio 100% por el tipo de datos. Hay datos que el tema geográfico va a ser muy difícil. Por ejemplo, los datos paleontológicos van a estar muy circunscritos a un área muy restringida, seguramente, pero ahí los datos temporales van a ser los importantes. O los datos estratigráficos. Entonces, eso lo vamos a ir trabajando. Nuestra idea es que haya feedback, no que seamos duros y que haya un filtro, sino que se presenten los datos. Si hay que cambiar la estructura, va a haber devoluciones para que se cambie la estructura. De hecho, el primer paper que va a salir, hubo una devolución para que lo reestructuren, porque era un paper que se había presentado de manera clásica, porque no existía la sección y justo la habíamos creado, así que les pedimos a los autores que lo readecúen. Así que va a haber una plantilla, pero también va a haber un ida y vuelta para acomodar los datos según, o el manuscrito a los datos particulares. No sé si contesté tu pregunta. Sí, genial, genial. Está perfecto. Buenísimo. Fabricio, Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchan? Sí, 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 Fabricio.
Genial. Che, bueno, en primer lugar, bueno, felicitaciones, Gonzalo. También, obviamente, a la revista por estar llevando a cabo esto y abrir la sección de Data Paper, que está buenísimo, es un avance bastante importante, por lo menos para las personas que trabajan con colecciones. Eh, lo que les quería preguntar, justo cuando estaba mirando ahí lo que estabas presentando, Gonzalo, uno tiene que presentar la descripción de los datos, ¿no? O creo que era datos de colección. Eso está todo linkeable y se llevan a partir de links a lo que sería GBIF, porque primero uno debería subirlo al conjunto de datos a GBIF, entiendo bien, ¿no? Sí, no solo GBIF, uno porque está acostumbrado a trabajar en GBIF. Hay Ah, otras un bases de repositorio. datos. Tal cual, sí. Ahora, en el caso de las colecciones, o sea que es una justo la pregunta bien particular, cuando son materiales tipo, uno cuando sube a GBIF tiene distintas maneras de subirlo, ¿viste? Uno los puede subir como ocurrencias, pero hay uno en particular que se llama autoridad taxonómica. Bien, ahí es mi duda, o sea, pues nosotros lo subimos y creo que como no nos encargamos del Museo de la Plata, se encarga justo el área de digitalización, creo que es, del museo, como que por ellos lo van cargando de esa manera y yo le había puesto como, porque es autoridad taxonómica, pues básicamente son los ejemplares tipo. Eh, ¿Hay algún tipo de, por ejemplo, de modelo para, o, ¿cómo se dice? Sí o sí, ocurrencias o cuando son materiales de herbario, se puede poner como autoridad taxonómica, eso voy yo. Si, por ejemplo, el día de mañana, no sé, toda la gente maya que ya lo tienen publicado, del Darwinium quiere subir, no sé, un catálogo de plantas, que ya lo tienen publicado ellos aparte, lo quieren subir como un conjunto de datos. También iría como una autoridad taxonómica, como para que le den más valor justo a ese, particularmente a ese grupo, que son los tipos, o lo que estás laburando vos ahora con, no, creo que era paleobotánica, creo. Sí, es una buena pregunta. El tema, digamos, uno puede construir un nuevo set de datos, ¿no? Con SHIP. Tenés que reestructurarlo si ya está subido, ¿no? Sobre todo Ujú, los tipos que están subidos. Eh, Cuando vos construís ese dataset, igual es un tema que habría que hablarlo con Anabela en particular, pero cuando vos abrís, subís ese nuevo dataset, estás construyendo un nuevo dataset, que podés tomarlo de lo que ya está subido porque vos lo vas a usar para otra cosa. Yo le cambié la versión, incluso ahí vos agregás, y en tal caso, si en la discusión, acá en la parte de la discusión, uno podría llegar a aclarar algo por el estilo, como diciendo, bueno, se trabajó sobre esto, pero bla, 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 bla. Claro, exactamente. Digamos, vos estás discutiendo sobre el set de datos. No tenés que subir todo el set de datos porque, de hecho, eh, el paper que se subió, el primer paper, está discutiendo sobre una base de datos ya existente, Ujú, que se reconstruyó. Vos podés reconstruirla, porque estás tomando datos existentes, estás reconstruyendo una nueva set de datos. El tema en particular de los holotipos que están subidos y están seteados, tendría que hablarlo con Anabela, no tengo el detalle fino, pero de manera general, reconstruís una nueva base de datos, así que debería tomarse de ese tipo como vos decís. De todas maneras, bien. eso se va a tratar caso a caso porque el fino de la base de datos lo tiene Anabela, no lo tengo yo, la verdad. No, sí, tal cual, siempre sí, yo voy por ahí me enrosco un montonazo. Pero bueno, bueno, nada de eso, Gonzalo. O sea, bueno, gracias de vuelta y aplausos por todo esto. No, gracias a vos. A ver, voy a hacer una infidencia. El primer paper, Fabricio es parte del primer paper que va a salir, por eso me estás haciendo estas preguntas, porque estamos con el feedback. Bueno, justo alguien preguntaba si ya había, a ver, si ya estaban recibiendo artículos. Luciana que preguntabas. Y Luciana también preguntaba si es necesario tener datos requeridos como georreferencia para poder publicar, o lo que pide GBIF estaría bien. No, la georreferencia es ineludible hoy por hoy. A no ser que sean datos muy... Depende del dato, ¿no? A ver, ¿quién preguntó? Luciana Farina. ¿Estás, Luciana? Sí, hola, ¿cómo va? Hola, sí. ¿Qué tipo de Eh, datos? Herbarios serían herbarios que no todos tienen la georreferencia, por ejemplo. No todos tienen, o sea, en su gran mayoría no tienen datos de latitud ni longitud. Entonces, simplemente de procedencia, ubicación geográfica. Sí,
uno espera que se reconstruyan ese tipo de datos, ¿no? Cuando uno está trabajando con datos de herbario donde la georreferencia no está marcada, complica mucho toda la base de datos. Y no puedes Ujú. discutir con otros datos. O sea, o tenés toda la referencia o no tenés ninguna. No puedes quedar a mitad de camino. En general uno trata de buscar la localidad y georreferenciarla aproximadamente. Y eso es lo que habría que hacer. Habría que curar los datos con georreferencia. Ah, bien, perfecto. Ajá. Por lo menos aproximarlos, ¿no? Ujú. Bien, bien, Porque gracias. si no, no vas a poder comparar los datos y en la discusión de cuando vos hagas el test para ver si los datos están bien, no te va a dar bien, no te lo va a habilitar. Entonces, tienes que tener todos los datos ordenados para poder publicar estos papers e incluso en la base de datos es importante que estén georreferenciados. Es verdad que GBIF no te lo pide, pero cuando uno toma datos de GBIF, bueno, yo no, digamos, voy a ser autorreferencial. Cuando yo tomo datos de GBIF, para que no subestimar a nadie, porque todos trabajan con datos, uno suele descartar los datos que no están georreferenciados o tratar de curarlos, porque a veces se pueden curar. E incluso la georreferencia a veces está mal. Entonces, la curación de datos es muy ardua. Por eso existen estos data papers, para premiar a los que están haciendo ese trabajo de curar datos, horas, días, meses, para ordenar el set y que uno pueda trabajar bien. Entonces, sí, si vas a trabajar con georreferencia, tiene que estar todo georreferenciado. Bien, 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 perfecto. Bueno, Gracias. era la misma duda de Bertilde. No sé si tenés alguna duda más, Bertilde, sobre eso. No, ahí con la explicación nos vamos a tener que poner a georreferenciar nomás. Mi Sí, caso es como el de Luciana, son ejemplares de herbario que hay localidad detallada, pero no hay georreferencia. sí, es un tema. ¿Alguien quiere que debatamos sobre esto? Porque creo que todos estamos con este tema todo el tiempo y si alguien, antes de pasar hay una pregunta sobre otro tipo de datos, otro tipo de portales, hay varios tipos de portales, pero en general usamos GBIF porque está ordenado y presta mucha ayuda. Hay otros repositorios, pero en general uno usa GBIF por ahora. Yo Pero tengo, me gustaría Gonzalo, debatir si sobre esto de querés, la curación de datos, de georreferencia. yo tengo una arista sobre esto de la georreferencia que me parece válida. Por ahí hay que ver también el tamaño del dataset que estamos hablando, ¿no? Porque si vos me decís que tenés 100.000 ejemplares disponibles porque los digitalizaste, porque conseguiste pasante a lo largo de todos estos años y los digitalizaste los tenés ahí, los estás por subir y nunca lo hiciste. Y tenés un volumen de datos y el data paper puede hablar también sobre la calidad de esos datos, ¿no? Que me parece que está bien, yo no tengo digitalizado todos mis ejemplares, capaz que tengo un 50% listo, pero te informo al que los va a usar que tenés acá en este dataset un 50% de datos digitalizados. ¿Te está trabajando en el resto? Bien, pero vos mientras tanto tenés un dataset publicado y descripto, ¿no? Y enriquecido con los datos que pudiste hasta el momento. Depende de tu capacidad también de trabajo, ¿no? Puede Sí, pasar bueno, eso, digo. un poco la idea de estos, en la parte de la discusión, un poco la idea de estos papers es discutir esas cosas, ¿no? Bueno, yo Claro, tengo todo esto. En general, uno lo que publica son lo estandarizado. Lo que no está sí, estandarizado se va quedando afuera. Pero uno puede contar todo esto en el paper, ¿no? Porque es lo claro, rico, digamos. Es discutir claro, sobre esto, claro. sobre los datos. ¿Cuántos datos no tengo georreferenciados? Bueno, me faltan todos estos, ¿por qué? Porque fueron coleccionados en 1835 en el Chaco, donde estaban, no sabían dónde estaban. La referencia era el codo del río Bermejo que doblaba las cañitas. O en la zona de Misiones Paraguay, donde decían yerbales. Era todo yerbales. Y uno por ahí termina yendo a los datos, al cuaderno de colección del investigador que en esa época coleccionó y saca la georreferencia aproximada porque calcula en dónde andaba por esa época.
no se puede hacer en todo el tiempo. Hay un set de datos que es imposible sacarle la georreferencia. No solo la georreferencia, otros datos, ¿no? Esos datos me parece son los más interesantes porque son los que nos a dar información, si logramos sacarle jugo, de épocas donde había más biodiversidad, ¿no? Patricia había levantado la mano. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Bien, bueno, agradecerte, Gonzalo, perdón, agradecerte, porque siempre es bueno saber esto y poder uno volcar en un artículo, la verdad que es interesante. Con respecto a la georreferenciación, muchas veces nos pasa a nosotros que nosotros somos mucho más nuevos y chiquitos, como Herbario, el de Mar del Plata, y hemos puesto, sí, hemos actualizado con georreferenciando a través de unas incertezas, ¿viste? Y bueno. Y eso se ha ido actualizando. Lo que no tiene, lo que a veces es muy difícil porque te ponen, como vos decís, bueno, misiones, es muy grande, entonces no podés, un dato colectado, ahí sí no podés agregarle ningún tipo de incerteza. Y lo que tiene GBIF también, que no te lo pide, es cierto. Ahora, como la pregunta era, como vos decís que son datos primarios los que tienen que ir en un artículo, y si yo ya tengo un dataset publicado en GBIF, y bueno, me falta, por ejemplo, la georreferenciación, lo actualizo en GBIF y ahí puedo sí publicar o sea, a través de ese dataset que yo ya actualicé, lo puedo publicar, ¿no es cierto? Eso es así. Ahora, si yo no tengo, o sea, si yo, a lo que voy es, todos los datos sí o sí tienen que estar publicados en GBIF, los que pongan el artículo o viceversa, o sea, en algún momento dejan de ser datos primarios los que tengan el artículo, ¿o no? Claro. Es así, claro, entonces Sí. no son originales, diríamos. O no, o vos podés poner, por ejemplo, hay, muchas veces, viste que hay ciertos columnas, como quien dice, uno que puede subir al GBIF, pero uno a veces no pone todo eso, hasta datos publicados, no sé qué se hubo preparado, porque hay un montón de otras cosas que uno no los pone en el GBIF. Esas cosas sí las puedo poner en el artículo. Sí, sí, sí. Los artículos son para también discutir esos temas, ¿no? Sí, Es importante. A ver, todos los artículos, todos los datos de los artículos tienen que estar anclados en una base de datos, en un repositorio de base de datos. Sí o sí, sí, porque vos lo vas a citar. Este claro. dataset está en este lugar, con un link que te lleva a ese dataset. Eso sí. Sí, 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 sí. El Em, DOI sería de del dataset que está en GBIF, por ejemplo, no. claro, claro, Ok. claro, claro. Y podés discutir un montón de cosas que son estas que no te exige el CIVIF. Vos tenés que discutir lo duro y comentar esto, Sí, el resto de lo que vos nos hablabas, el resto la que no es importancia mandatorio de para por qué. subirlo a GIF, ¿no? Exacto. Ahora, si Eh, yo tengo un conjunto de datos grande de lo que yo he publicado en GBIF, pero yo de ahí quiero sacar una parte que pertenece solo a una cobertura geográfica, ¿eso también es válido? Porque, por ejemplo, yo tengo pero un vos set. tenés que darle media vuelta de tuerca a esos datos. No Claro. es que, digamos, no es que agarra un set que ya existe, que está publicado y lo publica de nuevo. No. Digamos, vos No, te quiero decir podés. que si yo tengo un set de datos grandes publicado Sí. en GBIF, ¿no? Como conjunto de datos. Pero yo sé que de ahí lo importante es, quiero hablar porque tengo mucho más datos para hablar y es importante para lo que quiero publicar en el artículo. Solamente una parte, porque por cobertura geográfica me interesa hablar de esa parte, de ese set que está, de ese set grande, sacar una parte. No sé si es válido eso, que no lo tengo publicado como un conjunto tal cual como lo voy a publicar. ¿Me entendés lo que Pero te vas a tener digo? que, los datos, para publicarlo como set de datos, vas a tener que curarlos. O sea, tenés que darle una vuelta de tuerca. No es agarrar este set de datos ya publicados y decir, me interesan para esto. No, ya lo sé, porque lo voy a tener que incluso modificar. Claro, Ya tengo exactamente. modificar. Pero claro, pero yo quiero una parte nada más, no todo. ¿Me entendés? ¿Me entendés lo que te digo? Pero va a tener otro sentido ese set de datos. Va a ser el set de datos de, ponele, vos tenés el set de datos de las leguminosas de Argentina. Y vos querés Ok, agarrar las leguminosas que claro, tienen importancia económica para tal cosa. exacto. Entonces, ahí Vas a tener que, sí, pero vas a tener que curarlos, esos datos, decir algo más de los datos, no solo sí, agarrarlos y ya lo sé, publicarlos. yo voy a, sí, sí, a lo que yo te entiendo eso, porque hay que darle, por supuesto, ampliar, pero ¿cómo queda el set de datos publicados dentro de GBIF?
porque está Los dentro de re- un solo conjunto. claro. No sé cómo me queda, si solamente voy a actualizar esa parte, como vos decís. Yo tengo publicado todo leguminosas de Argentina, por decir de lo que tengo en el Sí, sí, herbario, sí, sí. pero como en un conjunto de datos. Si yo solo quiero tomar una parte de ahí, en el GBIF, actualizo primero como para que me sea dato primario otra vez original y lo pueda publicar. ¿Puedo actualizar solamente una parte de ese conjunto de datos o no? Ahí se me escapa, ¿eh? A Claro, eso no sé, va a tener que hablarlo con Anabela. claro. A ver, yo he trabajado con datos de ese tipo y se han republicado en GBIF como un nuevo dataset. Ah, bueno, sí, pero no sé si lo tendrías que Pero he sacar del usado conjunto distintos original. datos. No es que agarré una parte de un dataset, sino que agarré varias partes de varios datasets y los reconvertimos con otra lógica. Sí, está bien, porque o le agregaste georreferenciación o le agregaste, no sé, datos genómicos, está bien. Lo que yo Sí, quiero saber es si lo muchos otros sacás de ese datos, conjunto claro. primario que vos publicaste, que era toda una sola Patrick, cosa, por eso. Sí, Ale, Sí. sí. a nosotros Por nos ahí me estoy pasó complicando, que... pero me pasa que No, 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 probablemente, es qué sé válido yo, lo que nosotros hemos decíamos. hecho una línea de base ambiental para una zona de acá del sudeste bonaerense, pero claro, una parte de eso ya estaba subido en un dato más general del herbario. Ahora tenemos más datos de una partecita, ¿me entendés? Hay que tener ojo ahí porque después te pasa, si son datos tuyos, a nosotros nos pasó eso, de que después se duplican los datos. Claro, eso es lo que Entonces, hay que tener de cada cuidado, uno de esos claro. ejemplares de ese dataset vas a tener dos en GBIF. Cuando vos hagas una búsqueda y descargues, se te va a descargar duplicado. No, claro, pero ahí no está mal, eso estaría mal, Entonces, te tenés estás que, del redundando, dataset original, tenés que bajar esos ejemplares y sacarlo. republicarlos para que Con quede uno otra, solo. claro, sí, sí, está bien. Probablemente sea así, porque si no, es como que si en el conjunto original está una cierta información, pero después si vos lo querés ampliar porque hiciste un proyecto, y bueno, entonces o lo sacás directamente y actualizás el conjunto original, diríamos. A eso es lo que voy, porque muchas veces uno se apura a publicar cosas más generales y resulta que después vas diciendo, puta, al final de acá esto fue como desasnándose en pedacitos, ¿viste? Nada, pero es posible, es Pasa posible. que después los ejemplares tienen su número de Por identificación, que vos le supuesto, que es pones el único. Occurrence ID, le pones el número de colector y todo eso. No, Exacto. aunque le cambies el nombre, el sistema va a ir a buscar ese número, ¿no? Sí, Y sí, va que a es publicar. único, eso se sabe, Claro, eso es cierto. claro. Bien, bueno, gracias. Sí, pero si fuera así, no podrías utilizar todo lo que suben los herbarios. Y No, en claro. realidad uno agarra grupos de ejemplares de distintos herbarios para construir nuevas bases de datos con sentido. No, El detalle, vos lo podés utilizar, pero si vos sos el publicador y subís dos veces lo mismo, vos claro, podés ahí utilizar estás. el dataset, pero si vos estás publicando dos veces lo mismo desde tu IPT, con el mismo reference ID y con todo, te va a aparecer un duplicado después. Sí, es Sí, porque sí, pasa, sí. eso no es válido, eso no es válido. Sí, está bien, bárbaro. Y el detalle de Ah, la curación, eso lo tiene Anabela. sí, sí, Y sí, sí. seguramente que hacer como dijo Alejandro, darle baja el anterior y republicarlo con un nuevo sentido. Exactamente, exactamente. Aunque si uno mantiene los vouchers, no sé, o sea, el identificador, el WIT es el mismo, diríamos. Eso sí, pero lo bajás del original, del principal. Bueno, gracias. Igual también está bueno pensar cuánto uno cuenta con esos mismos datos, cuántas cosas se cuentan. Bien está bueno pensarlo. ¿Quién está hablando? Inés, Ah, Inés. Pues la veo muteada y hablaba. empezó a hablar y por ahí se muteó. Claro. ¿Qué Inés, dijiste, Inés? justo No, pensaba, pero no, nada, pero digo, también está bueno para un futuro, cuando esto esté aceitado, pensar cuánto uno cuenta con esos mismos datos. Un poco está mal pensar que se reutilizan los datos, eso ya es otra locura, pero digo, también es darle utilidad. Claro, claro, claro. Que es un poco el sentido de los datasets, ¿no? Darle un sentido a los datos que están publicados en la base general. Sobre todo este tema de que hay datos que le faltan un montón de información y uno los agarra, los cura y les da sentido. ¿Algo buenísimo. más? ¿Algún aporte más? Porque ahí, Manuel. Sí, perdón, no encuentro el botón para poner la manito, no sé cuál es para levantar la mano. No,
nada más quería hacer un comentario. Eh, Desde hace unos años, no sé, los que usamos Sigeva y tenemos que informar lo que hacemos a través de Sigeva, deben haber visto que apareció como una sección nueva que es para subir datos primarios así como un informa publicaciones o cursos que hizo, lo que sea. Hay un ítem nuevo que es para subir datos primarios. Eh, mm, Justo la semana pasada estuvimos Yo no. Manuel, en una no te reunión, escucho, no te con escuchamos. ICETE está incentivando mucho eso. Manuel, se te de, corta. Capaz que si sacás la cámara no te escuchamos bien lo que dijiste. de que los agentes suban datos primarios. Eh, a ver si sin cámara va mejor. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. No se apagó la cámara, Manuel. ¿No? ¿No me Ahora. escuchan? A ver ahora, sin cámara. ¿Me escuchan? Sí, ¿Ahí me escuchan mejor? sí, Bien. sí. Bueno, sí, me aparece un cartel que la conexión es inestable. No sé bien qué querrá decir, pero bueno, quiere decir que anda mal. No, lo que les decía, CONICET está como incentivando mucho eso de que la gente suba datos. Supongo que porque, bueno, para para los que trabajamos para el Estado y generamos datos a través de, ¿no? de nuestros trabajos, es obligatorio por ley subir los datos primarios. Pero yo le consultaba a gente de CONICET y gente que está en esas comisiones que evalúan, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo puntúan? ¿No? Que le dan bolilla a la gente que pierde el tiempo, porque parece un montón de tiempo para acomodar esos datos para poder subirlos. Y me dijeron, uy, eso medio como que sí, es algo que está medio en discusión, es como que, ¿no? Vos decís, pero me haces hacer todo el laburo de subir los datos y después no me lo vas a considerar, ¿no? Eh, y entonces estaba pensando que a lo mejor esta opción de publicar datos en una revista, ¿no? Y que después puedas ponerlos como una publicación, bueno, capaz que puede tener no solo más visibilidad, por supuesto, sino que además te lo pueden considerar, ¿no? Un poco más en el momento de evaluarte. Y podés, es un porotito más, dijeron, ¿no? Sí, ¿qué? Débora, estuviste ¿cómo se llama? Online, que no te vi. Sí. Em, claro, pensaba que a lo mejor podías usar la misma información dos veces para sacar una publicación como un data paper en el boletín y a su vez a lo mejor poder utilizar el mismo formato para subirlo como datos primarios a Sigeva. No sé el tema de las estructuras, si van a ser compatibles, porque creo que los de CONICET dijeron como que estaban acomodando la plataforma para que sea un poco más amigable para usar y que los datos no fuera tan engorroso subir los sets de datos. Pero me parecía que me quedó, no sé si a Débora le pareció lo mismo, pero el porotito más me pareció como muy, ¿no? Como que me dejó gusto a poco. Me parece mucho mejor, en cambio, publicar en una revista que a lo mejor eso sí lo consideran mejor. Nada, era eso nomás, ese comentario. Alejandro levantó la mano, ¿no? Sí, sí. Sí, más o menos ahí aportando a lo que decía Manuel, yo he subido varios ahí a la página del CONICET, pero claro, es súper engorroso primero subir los archivos, porque subís archivos o un Excel o inclusive PDF, viste, documentos, y eso queda ahí, pero después vos buscar un ejemplar, por ejemplo, es imposible. O sea, yo lo he Claro. usado muchas veces como un repositorio. O sea, vos tenés ahí un backup de tus datos, ¿no? Yo sé que subí estos set de datos que sí están publicados en otro lado y los tengo ahí guardaditos y sabes que no van a desaparecer de ahí. Pero la utilidad que tiene eso como un dataset
que vos puedas usar, ¿viste? Me parece que es todavía muy heterogéneo lo que acepta. Sí, incluso Ale, viste que ellos vuelven a curar, o sea, no te dan el ok cuando vos después que subiste todo en esa solapa de datos de investigación, que subís tu conjunto de datos, lo curan, pero a veces, viste, tampoco entienden muy bien, porque me ha pasado que hace poquito recién, después fue a principio de año que subí un set. Y hasta que lo agarran ellos, lo miran y te empiezan a hacer preguntas que ya, o sea, ya lo subí en GBIF. O sea, ¿me entendés? Claro. Aparte de subirlo a Sí, mano, que es todo a mano, porque hay que pasarlo, después el dato de los autores, todo. Entonces, hasta que hay no, otra no lo cosa están que no es entendiendo. menor. Sí, y hay otra cosa que no es menor, es que el otro día estaba hablando con la Jime, mi compañera de acá de Córdoba, que participa en la Junta Técnica en Buenos Aires, y que la publicación del CPA por lo menos no cuenta, ¿no? O sea, Sí, pero publicar para para la nosotros, que jubilación somos sí. CPA, una publicación científica, sea un Sí, data paper, sea lo que sea, no cuenta para nada en nuestro currículum. más o Uno lo menos. hace porque está ahí y tiene la capacidad de hacerlo y me parece que suma a nuestro trabajo, Sí. pero para el CONICET no cuenta. No cuenta hasta que te jubilás primero, porque viste que nosotros somos Sí, parte de investigación, y después cuando para las promociones, y depende de la junta técnica que cambian, las comisiones van cambiando, más de una vez miran si vos, no publicador como autor primario, ¿no? Porque muchas veces es como coautor, pero sí que lo mira, sí que lo mira. Pero por eso, está bueno como primario, a veces no, porque no es nuestro trabajo principal, pero seguir aportando, es cierto, un trabajo engorroso subir el conjunto de datos al red digital, es recontra engorroso, porque es manual, no entiendo por qué uno tiene que pasar todo manual con todos los de todos los autores, que a veces son muchos los que participan dentro de un set de datos, pero bueno, en eso todavía con ISET le falta un poquito. Bueno, ¿alguien más quiere preguntarle aprovechando a Gonzalo? Bueno, si nadie más quiere comentar o preguntar, realmente te agradecemos todo este tiempo y la verdad que, bueno, celebramos esta nueva sección de la revista, eh, porque, bueno, como están comentando todo, hay mucho trabajo por detrás. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu tiempo, por contarnos y a todos por participar. Ahora, Ine, ¿querés decir algo? Sí, yo había preguntado si hay algún límite de datos. No, no hay ningún límite de Ah, datos. Más genial. bien, mientras más datos haya, mejor. Sí, yo quería agradecerles también la oportunidad de conversar con ustedes porque la idea de esta sección, que es nueva y es un desafío para todos, todas nosotros, es el feedback, ¿no? Ustedes son los que están en la trinchera con los datos. No duden en escribirnos a mí, a Anabela, como para trabajar esos manuscritos que van a ir construyendo para que lleguen pulidos al boletín y que podamos sacarlos lo antes posible una vez que lo hayan presentado, ¿no? Porque si no, van a tener ida y vuelta, y vamos a estar dando vueltas. Les recomiendo o les propongo que antes de enviar los manuscritos nos escriban para que nosotros podamos verlos, que haya una devolución informal para que ustedes lo acomoden y después lo presenten para que puedan salir más rápido y más prolijos, ¿no? Así que bueno, para mí es súper importante estar acá por esto, sobre todo por estar con la comunidad botánica y agradecerles el espacio y el feedback. Bueno, gracias, Gonzalo. Ahí Alicia está poniendo que vamos a avisar cuando esté subido al canal de la SAP. Dice, así pasan a darle amor al video. Y seguramente a repasar un poco más, ¿no?